y veré. ¿Por qué el libro y otros objetos pierden el olor a nuevo? ¿Ese olor realmente existe o es solo percepción? Sí existe, y con el tiempo llega el olor a viejo, pero eso lo vemos al final. Y veré. ¿Qué es la manzana de Adán que solo tienen los hombres y de qué está hecha? Es esto. Mira, la nuez es esa protuberancia en la garganta que suele notarse en los hombres, aunque las mujeres también la tienen. Para empezar, ¿qué significa esa palabra pomo? Pomo son las frutas que son parientes de la manzana, la propia manzana, la pera, el membrillo. Les voy a confesar que nunca he visto un membrillo en mi vida. Hay un dulce, la mermelada, pero no sé exactamente qué es el membrillo. Existe una leyenda que dice que Adán, en el paraíso, probó la manzana prohibida y un pedazo se le quedó atorado en la garganta. Entonces, esta puntita aquí sería la manzana atorada que Adán comió indebidamente en el paraíso para que recordara su pecado de haberla comido. Pero, en biología, el nombre de esto aquí es cartílago tiroides. El cartílago es una especie de gomita, un tejido que nuestro cuerpo produce. Nuestra oreja, por ejemplo, está hecha de cartílago. La punta de la nariz tiene cartílago. El cartílago es como una especie de hueso blando. Simplificando mucho, es algo que da estructura, pero al mismo tiempo es flexible. Y este cartílago está aquí como una forma de protección. Es como un escudo para nuestras cuerdas vocales. En los hombres suele ser más grande que en las mujeres, pero ambas la tienen, es normal. Así como ambos tienen pezón. ¿La manzana de Adán debería llamarse de Eva en mujeres? ¿Solo Adán se atoró con la manzana? Antes de responder la siguiente pregunta, deben haber notado que estoy en un lugar un poco diferente aquí. Hay un viento tremendo en mi espalda. Estoy en las Islas Falkland, que en Brasil conocemos principalmente como Islas Malvinas. Vinimos a hacer un viaje aquí, a grabar algunos videos mostrando cómo es este lugar. Pero, como hay mucho viento, nuestro avión no pudo despegar. Así que tuvimos que quedarnos aquí más tiempo de lo planeado. Y yo ya tenía esta barba. Y respondí. Para grabar dije, bueno, vamos a aprovechar un poco de este escenario tan padre para grabar aquí mismo y poner algunas preguntas que tienen un poco que ver con este lugar. Por ejemplo, esta de aquí. Este es un lugar que está lleno de pingüinos. Hay más o menos 1 millón de pingüinos en el archipiélago, en el conjunto de islas. ¿El pingüino tiene rodillas? El pingüino parece un huevo, con 2 patitas abajo. Camina de forma graciosa, inclinándose de lado a lado, lo que da la falsa impresión de que el pingüino no tiene rodillas. Si ves un esqueleto de pingüino, notarás que la rodilla está ahí y además siempre la tiene doblada. Cuando está de pie, parece que camina en cuclillas porque su rodilla está oculta bajo la piel y grasa. Al final solo se ven las patas del animal, que camina extraño porque el pingüino está adaptado al agua, no a la tierra. Como muchos otros animales aquí, como el león marino o el elefante marino, son animales que caminan mal en la tierra, pero en cuanto entran al agua, parecen un torpedo. Esa forma de caminar del pingüino le permite gastar menos energía, aunque la rodilla está adentro, sí, y veré. ¿Por qué la nariz escurre con frío? Un abrazo. ¿Para qué sirve la nariz? ¿Solo son agujeros que llevan aire a los pulmones? La nariz no solo percibe olores, también prepara el aire para los pulmones, junto con todo lo que está detrás de ella. La nariz filtra la suciedad del aire, y al sacarte un moco, retiras parte de esa suciedad atrapada. La nariz calienta el aire y lo ajusta a la temperatura corporal antes de llegar a los pulmones. Y lo que más nos interesa aquí, para poder responder, es que la nariz también humedece el aire. El aire necesita estar húmedo para llegar a los pulmones, para no resecar todo allá adentro. Lo que pasa en el frío, generalmente cuando hace más frío, el aire está más seco. Entonces tu cuerpo necesita producir más moco, necesita producir más mucosidad ahí para poder humedecer el aire. Entonces, bien, el aire entra por tu nariz, pasa por un montón de mucosidad, llega bien húmedo al pulmón, tomas el oxígeno, devuelves el dióxido de carbono y también devuelves agua. El aire que entró ya húmedo se vuelve aún más húmedo y al salir está súper húmedo. Ahí encontrará un ambiente frío, justo en la salida, en tus narinas y un aire lleno de vapor de agua. Al entrar en contacto con el frío, el moco se condensa y forma gotas. Así tu cuerpo y el aire generan más moco. Hay mucha agua, mucho vapor de agua que empieza a condensarse aquí debajo de la nariz. Y por eso es que la nariz gotea en el frío. Está padre esa mezcla de física con biología. ¿Verdad, chico, papá de Sara? ¿Cómo duermen las ballenas si necesitan subir para respirar? Antes que nada, vamos a recordar que la ballena no es un pez, ¿ok?
La ballena es un mamífero enorme que necesita respirar, igual que nosotros. Entonces, si te fijas, hay varias imágenes de ballenas soltando un chorro de agua y todo eso, porque tienen las narinas, ¿verdad? El agujerito por donde la ballena respira está en su espalda. Lo llamamos espiráculo. De hecho, las ballenas tienen 2 orificios y los pingüinos solo tienen 1. Mira, una de las ballenas realmente se parece mucho a una nariz. La primera duda que me surgió cuando vi esta pregunta fue cuánto tiempo puede una ballena quedarse bajo el agua, ¿verdad? Porque nosotros podemos aguantar, no sé, algunos minutos como máximo. Eso varía entre las especies, pero la ballena azul, que es el animal más grande del mundo, puede quedarse unos 20 minutos. Y el cachalote, esa ballena con boquita pequeña llena de dientes, puede estar cerca de 1 hora bajo el agua. En esos casos no basta para dormir bien, ¿verdad? Por eso las ballenas apagan el sueño. La mitad del cerebro del animal duerme, mientras la otra entra en modo de ahorro de energía y solo está un poco despierta. Respira y vuelve. Duerme un poco más. Descansa primero una mitad del cerebro y luego la otra. ¿Por qué está Leonardo da Vinci en la etiqueta de la cachaza? Viejo Barreiro. Me encantan esas preguntas que no tienen el menor sentido, hasta que descubrimos que sí lo tienen. Sí, el que aparece en la etiqueta de la cachaza. Probablemente sí es Leonardo da Vinci, porque el fundador de Viejo Barreiro era fan de Leonardo da Vinci. Viejo Barreiro se fundó en 1960 en Itapetininga, São Paulo, por el inmigrante austriaco Adolfo Hofer. Por el nombre, creemos que el viejo de la botella es el Viejo Barreiro, pero en realidad no se sabe quién es. Lo que se dice es que Viejo Barreiro era un hornero, ¿no? Un pajarito que era pariente de Hofer, y de ahí viene el nombre de la cachaza, por el pajarito. En la etiqueta aparece Leonardo da Vinci, que no es el Viejo Barreiro, solo otro viejo, pero es Leonardo da Vinci, ¿no? Si comparas la etiqueta de la cachaza con pinturas de Leonardo da Vinci, con pinturas del rostro de Leonardo da Vinci, vas a ver que la inspiración ahí es muy obvia. Y veré, ¿por qué en algunos países los autos circulan por el lado izquierdo de la pista? Eso pasa aquí donde estoy, porque es colonización inglesa. Entonces los autos usan el volante inglés, que es al revés del nuestro, que usamos nosotros. En Brasil, que se conoce como volante francés, nunca hablamos de eso, porque, en fin, solo estamos acostumbrados a ver el volante francés en el día a día. Para mí, eso me confundió mucho. Absurdo. Cuando manejo aquí, siento que el auto va a chocar con el que viene en sentido contrario porque va al revés. No solo cambia la posición en la carretera, también el volante está invertido y se maneja desde el otro lado. Investigué y no encontré una historia confiable sobre esto. Dicen que la conducción inglesa, es decir, manejar por la izquierda, sucede así. Antes, al montar a caballo y viajar por un camino, lo ideal era mantenerse del lado izquierdo. Por si necesitabas usar una espada, la ibas a usar aquí con la mano derecha, porque la mayoría de las personas son diestras, ¿no? Entonces usan la espada en la mano derecha. Imagina lo contrario, ¿no? Si caminas del lado derecho y atacas con espada, debes cruzar el brazo frente al cuerpo. Del otro lado es más práctico. Y la historia de la mano francesa, que para mí suena mucho a leyenda, era que Napoleón, que era francés, era zurdo. Entonces él hacía lo contrario de lo que acabo de explicar, lo que realmente tenemos de hecho. Esa mano se volvió ley en los países en el siglo XVIII, en 1700 y tantos, cuando ya había muchas carretas y caballos en los caminos. Entonces había que organizar eso para que no empezaran a chocar todos. Y entonces los países que eran colonia de Inglaterra empezaron a adoptar la mano inglesa, y los países que estaban bajo la influencia de Francia empezaron a adoptar la mano francesa. Entonces, si hoy vemos este mapa que estás viendo, vas a notar que los países que están en azul son los que usan la mano inglesa. En algún momento estuvieron ligados a Inglaterra, como Sudáfrica, India y Australia. Los que están en rojo están más ligados a Francia, Brasil y gran parte de Europa. Sin embargo, es complicado porque cada país tiene su propia historia. Portugal pasó de conducir por la izquierda a la derecha, incluso en pleno trayecto. Algunos países eligieron un lado según de dónde importaban autos, ya que venían para manejar por la derecha o izquierda. Y, al final de cuentas, esto es como el enchufe que usamos en casa. Cada país eligió una forma diferente. La gente se acostumbró y ahora tienen que convivir con esa diferencia, porque nadie quiere cambiar. La pregunta más común: tras botar nuestro velero, muchos sugirieron que una quilla como contrapeso habría evitado que se voltee. ¿Será que no les faltó un poco de física en ese barco que hicieron? Bueno, ¿qué es una quilla en los veleros grandes como ese que está detrás de mí? Aquí existe una especie de aleta debajo, una pala que va hasta el fondo del barco.
Es bastante larga, bastante profunda, a veces tiene unos 3 o 4 metros, y en la punta de la quilla suele haber un lastre, un peso, un hierro con plomo que hace el contrapeso del barco. Si el viento empuja el barco, el peso abajo lo endereza, así que casi no se voltean, ¿verdad? El viento quiere voltear el barco, pero el peso lo impide, actuando como un muñeco porfiado. Esa es la función del peso. Pero la pala en sí, la quilla, sirve para que el viento lateral no se lleve el barco. Entonces, si el viento está pegando por aquí, este es el barco, ¿ok? El viento está pegando por aquí, tú vas para allá, no deja que el barco haga esto. La quilla y el lastre están en barcos grandes, pero no en pequeños. Yo nunca he visto un barquito como el nuestro con quilla. Lo que ellos usan es algo que se llama orza. Entonces también tienes una pala debajo del barco que también tiene la función de no dejar que se vaya de lado. Pero esa pala es retráctil, ¿verdad? Puedes quitar la pala cuando quieras, no pesa en la punta. Nuestro barco tenía 2 orzas laterales y 2 palas grandes. Bajábamos al agua mientras navegábamos y luego la recogíamos. ¿Por qué no tiene contrapeso? ¿No evitaría que volcara? Una razón es que los barcos pequeños suelen ser más anchos proporcionalmente que los grandes, por lo que es menos probable que se volteen. Si ves uno de esos barcos grandes, notarás que es delgado comparado con la vela. Sin el contrapeso abajo, se volcaría fácilmente. En el barco pequeño, el peso de las personas influye mucho. Para evitar que se voltee, solo siéntate en el borde de espaldas al viento. En las competencias de vela, los participantes se sientan al borde del barco para evitar que se voltee. Además, hay otro factor importante en los barcos pequeños. Si le pones una quilla fija y grande con peso abajo, el barco ya no navega en aguas poco profundas. Nosotros, que pasamos 24 horas en la represa, no podríamos haber hecho eso, porque en varios lugares era muy bajo. Había 1 metro de profundidad y el barco casi encallaba. Además, sería difícil de transportar. Los barcos grandes, ellos se quedan todo el tiempo en el agua. Están ahí años en el agua. O cuando necesitas sacarlos, tienes que hacer una operación de guerra, ¿no? Tienes que ir a la marina, jalarlo con un tractor y todo eso. En el caso del barco pequeño, no. Si quieres guardarlo en tu cochera, transportarlo en remolque y dejarlo fuera del agua, necesita ser fácil de mover, por lo que una quilla grande no serviría. Otro factor es que el barco grande también es una casa. Así que las personas tienen colchón, equipo de navegación, radio y cocina. Ese barco no puede volcarse, no puede entrarle agua de ninguna manera. El barco pequeño no, es lo contrario. Está preparado para volcarse. En nuestro barquito ya hay 2 cajas estancas, una atrás y otra al frente, bien selladas que servirán como boyas. En el momento en que el barco se voltea, por eso, pueden ver que el barco se volteó 2 veces y no hubo ningún problema. Saqué el agua de ahí y seguí navegando. Claro que fuimos un poco tontos por no haber probado las bolsas estancas, ¿verdad? Las bolsas donde llevamos el equipo adentro. Y por eso, mojé todo, mojé la ropa, perdimos el radio y la iluminación de video. Pero eso no afecta la construcción del barco. Sin embargo, cometí un gran error. Si tuviera experiencia en vela, no habría volcado el barco. Ricardo, el instructor de vela, estaba en el bote de apoyo. Le dijo al personal que grababa, segundos antes de que yo volcara, que hacía las cosas mal y el barco se iba a voltear. El barco se volteó 2 veces en el mismo lugar y con la misma maniobra. No tuve tiempo de tomar muchas clases de vela. Antes ya había navegado solo, pero en barcos mucho más sencillos que el que construimos. Aún así, valió la aventura. Si no me hubiera volcado, no habría sido tan divertido. Miembros del canal, pregunta de los chicos en casa. ¿Es cierto que el beso de mamá ayuda a curar una herida? Es verdad. Una buena parte de la incomodidad que sentimos cuando nos lastimamos es emocional. Te pones nervioso, te asustas. El beso de mamá consuela y calma al niño, marcando una gran diferencia en la herida. Además, tiene un importante efecto placebo. Cuando crees que estás tomando un medicamento, aunque ese medicamento sea falso, que sea un medicamento hecho de harina, mejoras. Está comprobado por estudios científicos, mejoras incluso al tomar un medicamento sin efecto. Y entonces, por el simple hecho de que creas que el beso de mamá te hace mejorar, vas a mejorar. Claro que el beso no vas a hacer tanta diferencia si haces lo que yo hice. A los 10 años corrí en casa de mi tía, me raspé la rodilla con una barra de acero y me pusieron 8 puntos. El hospital de emergencias era lo mejor en ese momento, pero el beso de mi mamá me hizo llegar más tranquilo. Pregunta frecuente aquí, ¿decir adiós se relaciona con Dios? Sí, lo está. Si piensas en los idiomas que son como hermanos del portugués, como el español, por ejemplo,
Es adiós, que es adeus, en francés es adieu, que es adeus, en italiano es adieu. Porque decimos adiós cuando nos vamos, en el momento de despedirnos. Y es como si una persona le dijera a otra: adiós, te lo recomiendo, ve, adiós, sería más o menos como ve con Dios o que Dios te acompañe. El idioma cambia, las palabras se acortan y ahora solo decimos adiós, que sí tiene relación con Dios. ¿Qué hay en las Falklands o Islas Malvinas? Al decir que venía, muchos preguntaron: ¿qué harás ahí? ¿No es una montaña llena de piedras que está en medio de la nada, un lugar frío, lleno de viento, donde no vive nadie? Debo admitir que yo también pensaba que este lugar era desierto y sin mucho interés, pero no. Es un lugar al que viene mucha gente a visitar porque está increíblemente bonito. Para empezar, no es solo una isla, ¿ok? Es un archipiélago, son como 770 islas más o menos. Está bien al sur de Sudamérica. Nosotros estamos, para que se den una idea más o menos, a 1800 kilómetros al sur de Montevideo, capital de Uruguay, distancia similar entre Sao Paulo y Salvador. Eso está al sur de Uruguay y lejos del continente. En este punto donde estoy ahora, estamos más o menos a unos 700 kilómetros de la costa de Argentina, y en este punto, en la costa de Argentina. Ahí en la playa no hay nada, ¿ok? No hay ninguna ciudad grande, así que es un lugar realmente desierto, muy aislado, y hay un viento que no se acaba nunca. Por cierto, ¿qué es ese helicóptero que está pasando ahí? Llevamos 10 días aquí y es la primera vez que veo un helicóptero. Pero, ¿por qué hay gente viviendo en esta isla? Antes no había habitantes en la isla. No existían pueblos originarios ni registros de humanos antes de las grandes navegaciones. Los primeros habitantes llegaron para criar ovejas, ya que hay mucho campo y pasto. No existen árboles nativos en la región. Detrás de mí ven árboles plantados. Las islas son grandes. Suman aproximadamente el doble del tamaño del lejano Distrito Federal. Aquí se puede recorrer más de 100 kilómetros en auto y sigue habiendo camino. Antes de que existiera el Canal de Panamá, los barcos transportaban mercancía entre continentes rodeando Sudamérica. Aquí se volvió un lugar clave para reparar barcos, porque ese paso entre la punta de Sudamérica y la Antártida es muy complicado. Hay mucho viento, un montón de tormentas. Los barcos llegaban dañados y se reparaban en el puerto de Stanley, como una parada de boxes marítima. Con la construcción del Canal de Panamá, perdió esa función y comenzó la pesca. Aquí hay mucho pescado y calamar porque el agua fría retiene más oxígeno y hay más vida. También ocurre la resurgencia, una corriente que sube desde el fondo del océano y lleva nutrientes y fertilizante a la superficie. Eso alimenta a las algas, que son la base de la vida porque otros animales las comen y así sigue la cadena. Así funciona. Por eso aquí hay mucha vida marina. Peces y animales que los comen, como pingüinos, lobos marinos y ballenas. Actualmente, la mayoría del dinero proviene de licencias de pesca. No pescan ellos, sino barcos internacionales, principalmente de Asia, solo que tienen que pagar un impuesto, pagar una tarifa aquí al gobierno de las Malvinas. Así que entra mucho dinero. Aproximadamente el 60% de los impuestos recaudados proviene de la pesca. Y ahora también hay mucho turismo. La gente viene aquí para ver las bellezas naturales y animales. Como hay poca gente, puedes acercarte y todo está bien preservado. Todo el archipiélago tiene unas 3.600 personas. La mayoría vive en Stanley. Es la capital, pero muy pequeña. Solo 3.600 habitantes. Para São Paulo, sería solo una parte de un barrio, un lugar muy distinto donde todos se conocen. Haces un paseo con un guía y luego te lo encuentras en la calle, te saluda. Además es un lugar muy seguro. Por ejemplo, fuimos a un hotel en una isla lejana donde había un bar de la honestidad, sin encargado. Ahí tomabas lo que querías y lo anotabas en una libreta. La gente deja la casa y el carro abiertos, incluso el carro encendido en la calle. No hay desempleo. Al contrario, la mayoría tiene varios trabajos, incluso 3 o 4, porque aquí las cosas siguen el ciclo de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, con las ovejas, el gran trabajo es cuando tienes que esquilar las ovejas, ¿no? Quitarles la lana. Entonces un montón de gente va ahí a quitar la lana de las ovejas. Luego, el turismo ocurre mucho más en el verano. Entonces en verano se necesita guía turístico, se necesita chofer, un montón de cosas. Así que las personas van a trabajar como guías turísticos. Una de las guías, por ejemplo, que nos llevó a un paseo, también trabaja en la administración del hospital. La otra cría ovejas. Y, en general, la gente vive muy bien. Existe una excelente escuela pública y gratuita.
No hay escuelas privadas, solo hay un gran hospital para un pueblo de 3.600 personas. Es impresionante. Los estudiantes, cuando cumplen 16 años, ya estoy hablando enredado, por el frío, ellos pueden ir a Londres a estudiar con todo pagado por el gobierno de aquí. Si pasan en una universidad allá, todo será pagado. Tienen viajes, alojamiento y comida pagados para que puedan salir, estudiar y regresar en vacaciones. Sin embargo, no es una vida fácil porque aquí casi no se produce nada. Encontramos dos cosas que realmente se hacen aquí, que son una mermelada de una frutita que nace en el suelo y cerveza. Todo lo demás es importado. Si vas al supermercado, es igualito a un supermercado de Londres. Las cosas que venden son casi todas de Europa. Buscamos cosas de Brasil y no encontramos nada. Aquí solo hallamos un cuchillo brasileño Tramontina en el restaurante. Los autos, en su mayoría ingleses, son casi todos Land Rover. Ese Jeep Defender viejo está en la calle como un bocho y casi todos los autos son 4x4. Aquí todo está asfaltado, de cemento, a diferencia de otros lugares sin carreteras asfaltadas. Hay una carretera asfaltada que conecta aquí con una base militar inglesa y el aeropuerto. Lo demás es grava o caminos todoterreno. No hay caminos, solo campo. Así que la gente necesita autos aptos para esas condiciones. Existe un turismo vinculado a la guerra. En 1982, Inglaterra y Argentina se enfrentaron por este territorio. Desde hace más de 200 años, España e Inglaterra disputan este lugar. Entonces, cuando era la época de la América Española, cuando todavía no existían los países que conocemos hoy, España y Portugal dominaban. ¿Qué es América del Sur? España e Inglaterra ya estaban jalando la cuerda para ver quién se iba a quedar con esas islas. En 1833, Inglaterra tomó el control, poco después de la independencia de Argentina. Desde entonces, desde que existe Argentina, ya decía que esas islas deberían pertenecer a Argentina, porque antes de eso eran de España. Entonces, lo que era de España ahora tiene que ser de Argentina, porque está ahí pegadito a Argentina. Y entonces, en 1982, Argentina decidió entrar a las islas de verdad, trajo un montón de tropas para acá y tomó el control de todo. En esa época, Inglaterra casi no tenía defensa, ni barcos ni nada para protegerse. Luego, envió una gran flota con submarinos y portaaviones. Aquí hubo una guerra de 2 meses. Fue algo muy pesado para ellos, tanto para los argentinos que estaban aquí, como para los ingleses, que recibieron varias bombas. Varios barcos se hundieron. Al final de cuentas, Inglaterra ganó la guerra y sigue con la posesión del territorio, y Argentina nunca aceptó eso. Perdió la guerra, pero no aceptó que esas islas sean de Inglaterra. Entonces, si vas a Argentina, en cualquier lugar que visites, hay letreros que dicen las Malvinas son argentinas o las Malvinas son argentinas. En Argentina no les gusta que las llamen Falkland, porque es el nombre inglés. Aquí ocurre lo contrario. Si dices Malvinas, muchos se ofenden porque ven a los argentinos como invasores de esa guerra. Pero, ¿por qué esto atrae turismo? Porque la gente viene aquí para conocer un poco de la historia de esa guerra, viendo los restos de la guerra, las cosas que quedaron por aquí y que muestran la guerra. Pasamos por un lugar con 2 helicópteros argentinos derribados. Aún estaban los restos. Hay muchas cosas más. En la ciudad hay alguien con un blindado en su patio. Si recorres las islas, verás tanques, aviones derribados, trincheras y huellas de explosiones, entre otras cosas. Eso permanece aquí porque la isla casi no tiene habitantes y todo se queda. Es un lugar distinto a lo que hemos visto. Nos gusta mucho conocer. Pero llegamos a la última y más importante pregunta. ¿De dónde viene el olor? Ese olor especial al comprar un libro de Manual do Mundo o al subir a un auto nuevo es mágico. Recordemos, ¿qué es el olor? Son gases que salen de algo, moléculas que entran en tu nariz. Entonces la nariz funciona como si fuera una especie de laboratorio de química, que puede identificar las moléculas que están entrando en nuestros sentidos. Creo que es de los más mágicos. Incluso el sabor de la comida proviene más del olor que del gusto. Está bien, cualquier día hacemos una prueba a ciegas de sabor. Verán que nadie identifica la comida si se tapa la nariz. Y si algo tiene olor, es porque algo está saliendo de ahí, se está evaporando alguna sustancia. Eso quiere decir que cuando hueles popó de perro, por ejemplo, es una parte de la popó de perro que, de hecho, está entrando en ti. ¿Y qué tiene que ver eso con las cosas nuevas? Cuando algo se fabrica, lleva un montón de pegamento, lleva un montón de pintura, lleva un montón de barniz,
generalmente lleva bastante plástico y todas esas cosas sueltan algún tipo de vapor. La mayoría de las veces son derivados del petróleo, así que hay un montón de sustancias químicas diferentes ahí que terminan evaporándose cuando usas una pintura, un barniz, etc. En un libro, todas las páginas están pintadas porque las letras son una pintura, así que hay tinta para rato. Al pensar en unos tenis o un auto nuevo, también hay mucho pegamento, barniz y plástico, y de ahí viene el olor a nuevo, de esas sustancias volátiles que se evaporan fácilmente y que llegan hasta nuestra nariz. Solo que eso en algún momento se acaba, como que se agota, lo que tenía que evaporarse ya se evaporó. Por eso, si hueles algo que ya es un poco más viejo, normalmente no huele a nada. O sea, no tiene ningún olor. Hasta que comienza a descomponerse y pudrirse, y entonces el olor a viejo aparece. La mayoría de las veces, ese olor a viejo va a ser algún hongo que está consumiendo ese material, y eso libera otros gases diferentes al olor a nuevo. Y entonces sentimos ese olor a moho, sentimos un olor extraño. Si hueles ropa vieja, guardada por mucho tiempo, tiene un olor terrible. En resumen, tu laboratorio de química interno detecta las moléculas que emiten esos objetos, por eso huelen a nuevo.